De allí que el hecho militar acaecido el 22 de enero de este año en uno de los destacamentos militares ecuatorianos en la cordillera del Cóndor no puede ser analizado al margen de esta permanente política peruana de agresión armada a nuestra patria, el Ecuador. Y es importante puntualizar algunos hechos, porque las mismas circunstancias de que el Perú quiso rodear a su agresión en 1941 se reproducen ahora en 1981. Argumenta para la agresión armada que el Ecuador ha invadido territorio peruano. Yo me pregunto, y os pregunto, ¿cuándo y cómo se produjo esa invasión ecuatoriana? Y de haberse producido, ¿por qué el Perú nunca la denunció? Y no la denunció ante los organismos internacionales para hacer su reclamo mediante los procedimientos jurídicos. ¿Quién estuvo detrás desde la firma del protocolo de 1942 hasta Paquilla, hasta el CENEPA, y ocultar la realidad de que el protocolo de Río de Janeiro primero siempre estuvo vigente para los garantes, para Estados Unidos, para Perú? Pero todos los presidentes ecuatorianos ponían un pero, que la herida abierta, que la mediación del Papa, que la inejecutabilidad, cuando había una parte en la reja del CENEPA que no estaba delimitada y que se cerró en 1939 entre Fujimori y Maguari. Pero años antes dejaron abierta esa puerta. Dejaron abierta esa puerta a conveniencia para medrar de los conflictos bélicos, para medrar de esa herida abierta, para medrar del caos y de la guerra, para que no les dejen sin presupuesto militar. Estas élites hicieron eso a propósito. Incluso podían haber engañado al presidente Roldós. Podían haber engañado al presidente Roldós. Con todo lo que vamos a ver ahora, todas las preguntas están sobre la mesa. Y cómo utilizan el poder elitista para engañar a los pueblos y medrar del caos. Eso es todo. He ahí la prueba de la falsedad con la que el Perú ha estado y está procediendo. No ha existido invasión de ninguna especie. Lo que ha existido es un pretexto que el Perú ha querido exhibirlo a la comunidad internacional y a su propio pueblo para pretender justificar la agresión armada que volvió a repetirse mucho más fuerte a partir del 28 de enero y hasta este mismo día en que estamos hablando. Coincidentemente con la fecha de firma del protocolo de Río de Janeiro del 29 de enero del 42, coincidentemente con las medidas geopolíticas lejanas al establishment que proponía Jaime Roldós, coincidentemente con la guerra declarada desde Ayacucho en contra del presidente Belaúnde por parte de Abimael Guzmán de Sendero Luminoso en el Perú. Todas esas coincidencias nos hacen pensar que se trató de una guerra impuesta. Y Roldós lo va desentrañando. Posiblemente no lo tenía tan claro en ese momento, porque la información que recibía de las élites militaristas, de las élites militares, de Zorroza, descubierto como conspirador, comandante de la Armada, podía venir distorsionada. De Zorroza, el que actuaba de espaldas
a su comandante en jefe para ir a hablar de paz en la frontera con el Perú, para ir a hablar de cese al fuego, sin nombrar a su comandante en jefe. Busquen en Historia Viva Zorroza actuando de espaldas a su comandante en jefe. Y nos podemos dar cuenta de por qué. Tal vez Roldós no tenía la claridad en ese momento, pero sí tenía la valentía de poner los puntos sobre las íes. Es importante resaltar la actitud expansionista territorial y belicista del Perú. Actitud bélica que la hemos acusado y de la que América conoce pruebas fehacientes. En los últimos 10 años, el Perú ha adquirido enormes cantidades de material bélico, aviones supersónicos, tanques, implementos para su marina de guerra. Hoy mismo, la prensa internacional informa que en un puerto de España, trabajadores portuarios han impedido el avance de un buque que trae cargamento de armas y municiones para el Perú. Esta es la prueba de un Estado que se ha encontrado preparándose para la guerra. Porque mientras ha gastado enormes cantidades de dinero en la preparación bélica y armamentismo, el Perú ha sembrado de hambre y de miseria a su propio pueblo. Y es precisamente esa hambre y esa miseria que ha sembrado en su propio pueblo lo que le ha llevado a tener que enfrentar al actual gobierno de ese país a innúmeras huelgas y paros laborales. Revísese la prensa internacional de las últimas semanas y se constatará cuántas huelgas y paros han existido en el Perú, en una economía en crisis y en bancarrota, por todo lo que se gastó en armamentismo y una ola de terrorismo que igualmente ha sembrado ese país y que el gobierno actual ha estado casi impotente para refrenarlo. Lo que les estamos diciendo, la tenía clara. El Perú gastando ingentes cantidades de dinero en armas, mientras su pueblo, muerto de hambre, veía en el levantamiento y en la lucha armada una salida. Y claro, todo desembocó en movimientos subversivos que declaraban la guerra a Belaúnde. ¿Y cómo con ese problema de Belaúnde se le ocurría venir a molestar al Ecuador para distraer la atención? Eso lo está dejando en claro Roldós. Primer argumento para hablar de que se trató de una guerra impuesta. Ha querido entonces, de una parte, continuar con su carrera expansionista territorial y de otra parte, tratar de consolidar el frente interno que lo tenía con tantos y tantos problemas económicos y sociales, buscando en la agresión armada al Ecuador una explicación para su propio pueblo. Y la víctima hemos vuelto a ser los ecuatorianos como lo fuimos en 1941. Poner a Ecuador como el agresor para justificar su debacle económica y sus gastos militares. ¿Guerra impuesta? El Ecuador. La historia se repite 44 años después. Ingentes presupuestos y acuerdos militares con los señores y amos de la guerra para la guerra contra el narco, para la guerra interna, para justificar ante la población desapariciones forzadas. Es un país pequeño. El Ecuador es un país con profunda vocación pacifista y con profunda vocación jurídica. Hemos creído siempre en el derecho. Y desgraciadamente podemos decirlo, en ocasiones la imposición de la fuerza nos ha dado amargas y tremendas lecciones. Pero seguimos creyendo en el derecho
y seguimos creyendo en la paz. Pero igualmente estamos decididos a defender la integridad territorial de nuestro país. Sabemos de la diferencia bélica, del poder bélico que hay entre el Perú y el Ecuador. Y ellos están prevalidos de ese poder bélico. Y aquí está también otra pregunta que le hacemos a América y al mundo. ¿Cuál sería la causa lógica para que un país pequeño y pacifista pretenda agredir o invadir a un país profundamente armado, tremendamente armado, con un gran nivel bélico? No existe razón lógica alguna. Otra demostración más y palpable de lo que estamos manifestando. Yo quiero puntualizar igualmente el orden cronológico como se han producido los acontecimientos de las últimas semanas, porque a partir de ese análisis vamos a poder sacar conclusiones constructivas y adoptar decisiones. El 22 de enero, a las 2:35 del día, el destacamento militar ecuatoriano de Paquilla fue avaliado y con premeditación por Fuerzas Armadas peruanas. A consecuencia de ese ataque, un teniente del ejército ecuatoriano se encuentra aún al borde de la muerte. El mismo día, el Ecuador, siguiendo como siempre ha seguido los dictados del derecho, presentó una formal protesta y denuncia ante la Cancillería peruana por la agresión de que habíamos sido objeto. Y el Ecuador, en ese comunicado, acusó a Perú de agresión armada y violación de nuestra soberanía territorial. Pero Roldós se arrimaba al lado equivocado. Ir a buscar en la OEA una salida para que apoye al Ecuador no era el camino. La OEA en ese momento veía a Roldós como contrario a su verticalidad histórica. Y le dieron las vueltas, y eso está denunciando. Y pese a las mentiras que va a demostrar Roldós del Perú, no le dieron la razón. Y puntualizaba que se trataba de un ataque al destacamento militar de Paquilla, ubicado en la cordillera del Cóndor. Jamás el Ecuador ha ocultado, ni podía ocultar, ni tenía por qué ocultar destacamentos militares que tienen su tiempo en la cordillera del Cóndor. Y el Perú lo sabía, que esos destacamentos militares allí se encontraban. ¿Cuál es la respuesta de la Cancillería peruana del día siguiente? Responden negando el hecho, afirmando que se había disparado en contra de un helicóptero peruano. Qué paradójico. Nosotros disparamos y el herido es un teniente del ejército ecuatoriano. Ahí está una de las explicaciones más contundentes de Jaime Roldós, ¿no? La agresión supuestamente era ecuatoriana, pero las víctimas las ponían los soldados ecuatorianos. Conflicto bélico impuesto. Otra falsedad de la Cancillería peruana. Pero hay algo más. Al responder a nuestra nota, Perú no impugna la localización de los destacamentos militares de Paquilla, de Mayaico y Machinaza. Perú no impugnó la localización de los destacamentos.
Ecuador los tenía, claro. Pero como les dijimos, estaba en una zona, en la oreja del Cenepa, que aún estaba no demarcada por el protocolo de Río de Janeiro. Y esa herida abierta, convenientemente, no fue cerrada desde 1942, porque se devinieron gobiernos plutocráticos, bancocráticos, intereses geopolíticos, militaristas, élites que medraban del caos de la guerra, lo que tanto repetimos. Y se daba para cualquier interpretación. Y también se daba para que aparezca este tipo de incidentes y continuar reviviendo ese conflicto cada y cuando era necesario aplacar otros conflictos internos. Que el Ecuador lo señala en el documento de la Cancillería, porque sobre los otros dos destacamentos se efectuaron sobrevuelos de reconocimiento de la aviación peruana. Y cronológicamente también el canciller peruano, que se encontraba en la ciudad de Cali, en una reunión de los países del Pacífico Sur, al ser interrogado sobre el incidente, manifestó que se trataba de un pequeño incidente de frontera. Jamás la Cancillería peruana determinó por ningún medio que se trataba de destacamentos ecuatorianos en territorio peruano, como luego sacó la versión a partir del día 28 de enero. El día 24 de enero, el Ecuador tuvo conocimiento de que el Perú estaba preparando una gran agresión al país. Y nosotros pusimos en conocimiento de varios embajadores de los países amigos. Y el embajador ecuatoriano, ante la Organización de los Estados Americanos, igualmente lo comunicó. Y el embajador del Ecuador en Washington comunicó de esto al Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué hicieron como países garantes? Nada. Dejaron pasar. Dejaron hacer. Pusieron en conocimiento de los países garantes y la comunidad internacional, dice Jaime Roldós, quien no menciona en ningún momento al protocolo de Río de Janeiro. Pero no hicieron nada. Ni la OEA, ni los países garantes, ni el Departamento de Estado, no hicieron nada. El día 28 de enero, a las 9:30 de la mañana, en forma sorpresiva y cobarde, aviones de la Fuerza Aérea Peruana bombardearon el destacamento militar ecuatoriano de Paquilla. Esto originó nuestra inmediata protesta y nuestro reclamo a los organismos internacionales. Y es importante señalar, en esa misma mañana yo comuniqué directamente a presidentes de varios estados de países amigos de esta agresión que el Perú perpetraba. El Perú bombardeó durante 8 veces el día 28 de enero el destacamento nuestro de Paquilla. Y es recién en la tarde del 28 de enero que el Perú, luego de la protesta ecuatoriana, presenta una nota de protesta de la Cancillería afirmando que destacamentos ecuatorianos se encontraban en territorio peruano. Habían pasado 6 días. Y recién el Perú comienza a reaccionar, pero entre comillas culpando al Ecuador. Después de haber consumado la agresión, después de que la Cancillería peruana
no había expresado ni el gobierno peruano una sola afirmación respecto a este infundio. Solo es luego de la agresión armada con que trata de justificarla diciendo lo que estoy expresando en este rato. Y de eso existen documentos en el orden cronológico y documentos probatorios de la forma en que la agresión se produce. El Ecuador, ese mismo día, acogiéndose como siempre a los medios jurídicos y pacíficos, presenta su reclamo ante la Organización de los Estados Americanos. Y el Ecuador denuncia en la reunión que se produce el hecho que se está acaeciendo en nuestra patria. Perú lo niega y da dilatorias. Pero luego de haber consumado el ataque, el presidente peruano afirma que va a movilizar sus tropas para ir a la reconquista de territorio peruano, cuando ya habían, insisto, efectuado toda una verdadera depredación en territorio de nuestra patria. El Perú, el 28 de enero, da dilatorias a la Organización de los Estados Americanos ante una decisión de que una comisión investigadora se traslade inmediatamente a la frontera. Si nosotros tuviéramos alguna culpabilidad, ¿por qué hubiéramos pedido a la Organización de los Estados Americanos que venga y constate en el terreno la situación de los hechos? Perú se niega y expresa que al día siguiente dará una respuesta, el 29 de enero, que la dará la respuesta al mediodía, luego que responderá a las 2:30 de la tarde, y es recién al atardecer del 29 de enero que el Perú se niega a la decisión de la Organización de los Estados Americanos. He ahí una prueba de la culpabilidad peruana. ¿Por qué no quería la intervención del organismo regional? Y cuando se plantea por parte del Ecuador la necesidad de la reunión de cancilleres, Perú se opone a dicha reunión, que finalmente es decidida por 20 votos a favor, 1 voto en contra del peruano y 2 abstenciones. Y cuando se plantea la necesidad de que no se agrave el conflicto, de un cese del fuego, Perú igualmente se niega en la Organización de los Estados Americanos. Es que pueden haber pruebas más palpables de quién es el agresor, de qué es lo que buscaba. Y la eterna política expansionista y bélica del Perú una vez más se constata. Es decir, la tesis de los hechos consumados. Perú quiere que se consumen los hechos, desatando todo el poder bélico que tiene en sus manos, ametrallando y bombardeando nuestro destacamento, aspiraba a tomarlo en pocos momentos o en pocas horas. La resistencia heroica de los soldados ecuatorianos que defienden su suelo, que defienden su patria, impide que el 29 de enero se consuma esta decisión peruana. Hay que resaltar ahí la participación del coronel Jorge Brito, un coronel que desapareció, en ese tiempo era capitán, en 1981. Nosotros hicimos un reportaje sobre el conflicto bélico de Paquilla hace 15 años, donde entrevistamos al capitán Brito, después coronel, que actuó y resistió los embates a los que se refiere el presidente Jaime Roldós. Busquen en Historia Viva conflicto bélico de Paquilla y se van a encontrar con este reportaje para que tengan más insumos en cuanto al debate. Pero al mismo tiempo, Perú moviliza casi todos sus efectivos y los coloca y los tiene colocados en la frontera sur del Ecuador.
en una amenaza de una enorme invasión. No le tenemos temor. Insisto, sabemos de la diferencia bélica, pero sabemos también cuando hay que defender el honor y la dignidad nacional. El Ecuador no ha salido ni saldrá de sus fronteras, pero tampoco permitirá que su suelo sea invadido por el agresor peruano. Estamos dispuestos a hacerlo y lo decimos con absoluta entereza a los hombres de nuestra patria y a los hombres amantes del derecho en el mundo. Queremos la paz, hemos expresado, y por eso hemos recurrido a la Organización de los Estados Americanos, y por eso hemos planteado la reunión del órgano de consulta. Por eso queremos la reunión de cancilleres. Por ello, cuando Colombia y Venezuela plantearon su cooperación para el cese del fuego, Ecuador inmediatamente la aceptó y Perú se negó. Y cuando su santidad, el Papa Juan Pablo II, nos plantea la necesidad de un cese del fuego, Ecuador inmediatamente le contesta al Santo Padre expresándole que estamos dispuestos a hacerlo, pero que nosotros lo que estamos efectuando es repeliendo un ataque del Perú. Y la agresión peruana, que trató de justificarse en un hecho que, como consta, está fehacientemente demostrado en su agresión, continúa el día 30 de enero. En la tarde de ese día, por 5 veces consecutivas más, es bombardeado el destacamento militar ecuatoriano de Paquilla. Y al atardecer, gran cantidad de comandos paracaidistas peruanos descienden en la zona, invadiendo territorio ecuatoriano. Pero allí está aún combatiéndose. Allí está en esa misma zona los hombres de nuestro destacamento. Muchos han caído, pero otros están en pie de lucha combatiendo por el territorio nacional.